Las herramientas. Las herramientas forman parte de lo que sería el concepto de hombre simbólico. Es lo que hace que el individuo pues, sea capaz de crear un objeto y para ello pues, es necesario una serie de características que debe tener ese ser, ¿no? Ese individuo. Y vamos a ver cuáles son esas características un poco en general. Lo primero que es necesario para poder construir una herramienta sería las manos libres. Debemos tener manos libres, ¿vale? Para poder manipular el objeto y por lo tanto construir. Lo siguiente que se necesita, aparte de tener esas manos libres, es la capacidad de abstracción. ¿Por qué? Porque le estamos dando a un objeto un valor que en principio no posee. Por ejemplo, cuando construimos una flecha utilizando una piedra, normalmente la piedra en sí no tiene la capacidad de ser punta de flecha y la piedra en sí no corta, ¿verdad? O cuando convertimos esa piedra en un hacha de mano, ¿verdad? Entonces, estamos dándole a una piedra que en principio, bueno, un sílex, por ejemplo, una capacidad que no posee o un valor que no posee. Y ese valor que le estamos añadiendo es la capacidad de abstracción y de creación que tiene el ser humano. ¿De acuerdo? Esto es quizás lo que nos hace o lo que hace que sea más complicado construir una herramienta. Luego, además, otro aspecto importante dentro de la construcción de herramientas sería la perfección o el perfeccionamiento, que se debe a que cuando se guarda la herramienta se empiezan a ver los defectos y por lo tanto se puede mejorar cada vez más esa herramienta. Entonces, básicamente, digamos que en la construcción de herramientas entra todo esto, ¿no? Por un lado, tener las manos libres para poder manipular el objeto y construir. Por otro lado, la capacidad de abstracción, que se une evidentemente a un cerebro suficientemente desarrollado como para darle un valor a un objeto que en principio no posee tal objeto. Por ejemplo, un tronco de un árbol no posee el valor de silla. Sin embargo, soy capaz de construir una silla a partir de un tronco de un árbol, algo que no se encuentra en principio en ese objeto, ¿no? Y por último, el perfeccionamiento, que viene por el uso y por lo tanto la capacidad de darme cuenta de que algo no funciona, ¿no? Por ejemplo, yo guardo el objeto, no lo tiro. Un problema que tiene, por ejemplo, los simios, los chimpancés, es que utilizan un objeto y lo tiran, ¿no? Mientras que el ser humano suele guardarlo. Y al guardarlo puede mejorarlo, ¿vale? Puede perfeccionarlo. Es lo que va a hacer que cada vez sean mejor o mejores en los objetos, ¿vale? Y bueno, pues poco más a nivel de general, de aspecto general de herramienta, de lo que es una herramienta. Bien, los útiles o las herramientas en principio van a surgir o van a intentar explicarse en el mundo antiguo en relación con un mito. Ya lo hizo Platón en relación con este mito, que era el mito de Prometeo. El mito de Prometeo, que aparece en el Protágoras, lo vamos a poner aquí, que es un diálogo platónico. Bueno, pues ese diálogo de Platón, en el que aparece el mito de Prometeo, intenta explicar cómo el individuo, pues, es un indigente biológico del ser humano, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no poseemos nada.
el hombre no posee muchísimos aspectos que poseen otros seres naturales. El mito de Prometeo trata de lo siguiente. Zeus ordena el mundo, aparecen todos los seres y dota a Prometeo de la posibilidad de repartir los dones, los distintos dones, entre los diferentes seres que han aparecido, ¿no?, en el mundo. Pero Epimeteo, el hermano de Prometeo, desea poder repartir él esos dones. Así que Prometeo pues le permite a su hermano Epimeteo repartir los dones a los animales, ¿no?, y a los seres. Entonces, Epimeteo va a ir repartiendo de una forma un poco generosa, ¿no? A unos les va a dar velocidad y garras y grandes colmillos, otros los va a hacer muy grandes y potentes, en fin, que comienza a repartir de una manera muy liberal. Y cuando llega al ser humano, pues descubre que no tiene nada que darle. Por eso el ser humano pues no posee, como hemos dicho antes, garras, ni grandes colmillos, ni tampoco posee velocidad, ni es enorme, ni es grande, ¿vale? En fin, que no tiene prácticamente nada. Esa es la indigencia biológica. Es decir, somos pobres biológicamente. No tenemos mucho que dar. ¿De acuerdo? Bien, pues Prometeo, el hermano de Epimeteo, que ve el desastre que ha organizado su hermano, decide ayudar al ser humano. Y para ello sube al Olimpo y roba el fuego a los dioses. Y al robar el fuego a los dioses, lo que hace es dotar al ser humano de la capacidad de construir herramientas. Eso es lo que significaría el fuego, ¿no? El fuego de los dioses es la primera herramienta fundamental que va a tener el ser humano, ¿no? El fuego es una herramienta y un salto cualitativo importante en la evolución humana. ¿Por qué? Pues porque cuando el hombre domina el fuego, pues puede tener más horas de luz, puede, por lo tanto, compartir historias en esas horas en las que no está haciendo nada, puede cocer la carne, con lo que puede digerir mejor ese alimento que en principio no le pertenece al ser humano, que no es propio, ¿no?, en el hombre. Puede alejar a los animales con el fuego. En fin, tendrá una serie de ventajas, ¿verdad?, que no tenía antes de dominar el fuego. El fuego representa todo eso. El fuego de los dioses representa esa capacidad de pensar del ser humano y esa capacidad de construir, ¿de acuerdo? Entonces, esa capacidad de construcción, de construir herramientas, es lo que significa el fuego divino, ¿no? Y para eso hace falta todo lo que hemos visto antes, la capacidad de manos abiertas, manos libres, la abstracción y el hecho de guardar la herramienta para perfeccionarla. Bueno, aparte del mito de Prometeo, que resulta bastante interesante, vamos a encontrarnos con un autor, bueno, y que cuenta Platón, como ya digo, que es esa capacidad de evolución humana a nivel tecnológico y de control de la naturaleza. Nos vamos a encontrar con otro autor que va a hablar bastante también de lo que es la capacidad de construir del ser humano y que se llama Carlos Marx. Bien, ¿por qué me interesa Carlos Marx? ¿Por qué me interesa Marx? La definición que va a darnos Marx de hombre, de ser humano, de lo que significa el hombre, es aquel que es capaz de construir, aquel que es capaz de transformar la naturaleza. ¿Vale?
Es decir, yo soy hombre porque transformo, porque cambio el mundo, porque mi entorno, ese mundo natural, lo cambio, ¿vale? Y eso me hace humano. Lo que me convierte en ser humano es mi capacidad tecnológica. De hecho, se utilizará este concepto de hombre cuando investigamos la evolución humana, ¿no? La evolución homínida, ¿no? A nivel biológico. De hecho, vamos a ver cómo aquellos que son considerados del género Homo son los que son capaces de construir. El Homo habilis es capaz de construir un hacha de mano, por ejemplo, muy básica, cierto, pero es capaz de construir. Por lo tanto, se le considera Homo habilis, ¿de acuerdo? Solo aquel que construye es hombre, solo aquel que tiene instrumentos, elementos construidos, herramientas, es considerado humano. Por tanto, aquel que es capaz de transformar la naturaleza. Tenemos que tener en cuenta que el transformar la naturaleza no es solamente a un nivel físico-tecnológico, sino también mental. Quiere decir, se puede cambiar el mundo a través de las ideas, no solo a través del ámbito físico, ¿no? De construir un coche, sino de más cosas. Para que llegar a construir el coche es necesaria una idea de fondo, es necesaria una evolución científica. Y eso es teoría, ¿de acuerdo? No es algo práctico. En fin, que hay que plantearse que la transformación no solamente es tecnológica a nivel de construcción, sino también de ideas, que eso quede claro. Bien. Y a partir de este concepto del hombre como ser que transforma el mundo y el entorno, Marx va a construir un concepto fundamental que es el concepto de alienación. ¿De acuerdo? ¿Qué es la alienación? La alienación es el extrañamiento. Y se produce cuando no me reconozco en ese mundo, cuando aquello que me hace humano no me hace humano. ¿Qué me hace humano? Pues esa capacidad de transformar la naturaleza. ¿Cómo transformo la naturaleza? Pues con el trabajo. Es decir, con mi capacidad de cambiar ese mundo, con la construcción de un objeto. Por ejemplo, yo soy alfarero y transformo el mundo porque cojo un trozo de barro y lo convierto en vasija, ¿no? Entonces, ahí, en ese proceso, estoy transformando el mundo y eso es el trabajo, ¿vale? Cuando yo construyo un objeto que es una mercancía y que es, digamos, el elemento, ¿no?, que estoy transformando, ¿no? Eso se llama trabajo y por lo tanto sea el proceso que yo debo seguir hasta construir un objeto útil al que le llamaré mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado estaría el trabajo. Luego, además es fundamental el hecho de que ese objeto, esa mercancía, me pertenece y me humaniza. Luego también estaría la relación que yo puedo establecer a través de ese proceso, ¿no? En ese proceso de construcción y de cambio del mundo se van a ir dando una serie de relaciones de producción, que es como le va a llamar Marx, ¿vale? Y también nos vamos a encontrar pues con el hecho, o sea, una relación de producción entre los obreros o bien con el que es lo que sería el dueño de los medios de producción, ¿no? O sea, el dueño de la fábrica
o bien con otros obreros yo tengo unas relaciones de producción. Luego además, como transformo la naturaleza, tengo una relación con ella. Esa naturaleza me implica una relación, ¿vale? Respecto a todo esto se va a ir dando un extrañamiento, ¿vale? Ese extrañamiento se va a producir respecto al trabajo hoy en día. ¿Por qué? Porque el trabajo no es algo que yo desee, sino que es algo obligado. Y cuando se obliga a un ser humano a trabajar en algo que no le llena, que no le hace humanizarse, se le está animalizando. Y cuando animalizamos a un individuo, lo estamos alienando. ¿Vale? Así que a veces el individuo se siente alienado, ¿vale? Respecto al hecho de que al trabajar no se humaniza en ese trabajo, en ese proceso, sino que se deshumaniza, se animaliza. Y para que no se animalice es necesario que el individuo se siente identificado con el trabajo. Pero además, resulta que el individuo también se puede sentir extrañado y alienado respecto a la mercancía final. No solo respecto al proceso de producción, sino respecto a la mercancía. ¿Por qué? Porque el objeto que crea un individuo hoy en día no le pertenece. Le pertenece al empresario. ¿Qué es una mercancía? Ya lo hemos dicho antes, una mercancía es un objeto que va a satisfacer necesidades. Necesidades físicas, por ejemplo, un helado es una mercancía, ¿no? Cuando vamos a la tienda y compramos un helado, compramos una mercancía, ¿vale? O cuando vamos a la tienda y compramos una mezadora, compramos una mercancía, ¿vale? Entonces, compensa bien algo físico, yo necesito pues un sitio de descanso, me compro una silla, ¿vale? Y esa mercancía me sirve para satisfacer mi necesidad de descansar, o una cama, o lo que necesite, ¿vale? O bien a nivel espiritual, por ejemplo, voy al cine y veo una película, eso sería una mercancía de tipo más espiritual, no física. O me leo un libro, por ejemplo, o yo qué sé, o estoy utilizando internet, ¿no? Todo eso son mercancías espirituales o físicas. Bien, pues la mercancía que se construye al final no le pertenece en ningún momento a un obrero, ¿no? Cuando estamos hablando de un medio de producción o de un modo de producción fabril, ¿verdad? En ese instante estamos hablando pues de producción en cadena, ¿verdad? Un conjunto de individuos, cada uno haciendo algo en ese momento, ¿no? Y resulta que la mercancía final pues no le pertenece al obrero. Es decir, pongo el ejemplo. Si estamos trabajando en una fábrica de coches, estamos, yo qué sé, construyendo parte del motor, el coche final que se construye no le pertenece a la persona que está construyendo o formando las piezas, poniendo las puertas, poniendo el motor o lo que sea. No le pertenece a ninguno de los obreros, le pertenece al empresario, le pertenece al dueño de los medios de producción. ¿De acuerdo? De las maquinarias. ¿Sí? Vale. Entonces, la mercancía significa que el objeto, pues eso, no pertenece al obrero que la construye. Es decir, el coche no le pertenece al obrero que ha estado participando en la construcción de ese objeto. Entonces, digamos que como no me pertenece, me siento alienado y extraño respecto a ese objeto. Y si un orfebre que hacía, por ejemplo, construía elementos con plata y oro, se sentía orgulloso de su trabajo y compraba su trabajo, un artesano, y no compraba el trabajo ajeno, un obrero puede comprar otro coche o otra cosa porque realmente no se siente identificado con ese producto final de su empresa, ¿no? De la empresa en la que trabaja. Bien, entonces se siente también alienado respecto a esa mercancía que no le pertenece, es decir, trabaja en un objeto que luego no hace suyo y por lo tanto aquello que lo humaniza tampoco lo está humanizando, ¿no?
no pertenece a ese cambio natural que uno va viendo en el mundo, ¿verdad? Luego también tendríamos una alienación respecto a los obreros, es decir, un obrero se siente alienado respecto a otro obrero. ¿Por qué? Pues porque el obrero con el que estoy es un competidor. Compite conmigo por el trabajo, pero no es un colaborador, ¿no? Y digamos que si toda relación humana se establece a través del trabajo, resulta que de alguna manera se pervierte la relación entre los individuos, la relación social, ¿vale? Bueno, y por último hay una alienación respecto a la naturaleza, porque el individuo no siente que transforme ese mundo, ¿verdad? Siente que hay una relación abstracta entre el mundo físico, entre la naturaleza y yo. Nosotros cada vez somos menos naturales y más artificiales. Hoy en día, ¿quién no tiene parte de su cuerpo atornillado o algún tipo de elemento ajeno, ¿no?, al propio cuerpo? ¿Quién no toma una pastilla? ¿Quién, en fin, no transforma cualquier parte de su cuerpo si lo necesita, ¿no? Te rompes un hueso y te lo pueden sustituir o pueden reconstruirte una parte con metal, ¿no? Entonces, digamos que estamos fragmentados, separados del mundo natural. No nos sentimos partes de ese mundo natural que nos rodea. Y al sentir la naturaleza como algo ajeno, como algo no cercano, nos estamos alienando respecto a ella, ¿eh? No nos sentimos identificados con ese mundo que tenemos que transformar. No sentimos que lo transformamos porque lo sentimos alejado y ajeno. ¿De acuerdo? El mundo natural para nosotros no es cercano, es lejano, es extraño. No forma parte del hombre. El hombre se siente limitado y alejado de la naturaleza, ¿vale? Pero no porque sienta que ha transformado la naturaleza, porque no siente que la transforma. No ve ese cambio natural en sus manos como lo veía el artesano, ¿no?, en el mundo antiguo y medieval, bueno, perdón, el mundo medieval y el mundo renacentista, sino que le pertenece un fragmento de la realidad y por lo tanto no entiende bien el mundo en el que se encuentra, ¿vale? Que es la base, pues, un poco de construir tu propia realidad y por lo tanto tus valores. Bueno, pues básicamente esto es lo que yo quería que entendieseis de la teoría marxista. La teoría marxista, como ya veis, se basa en ese proceso de alienación. O es fundamental el concepto de alienación y de lo que sería el hombre, ¿no?, como un ser activo, capaz de construir y de cambiar el mundo. Este concepto de hombre, ya digo, se utiliza hoy en día y creo que como mucho voy a explicar solamente una cosita más, que sería lo que es el materialismo histórico en relación con todo esto y que tiene que ver con un desfase entre lo que sería el ámbito de la infraestructura económica y lo que sería el ámbito de la superestructura. El materialismo histórico es intentar explicar por qué evoluciona el mundo, por qué cambia el mundo humano, ¿vale? Y según Marx, esa evolución humana, esa evolución social, política, económica, productiva, evidentemente, se va a dar porque existe una descompensación entre dos aspectos fundamentales. Por un lado, la economía o infraestructura, ¿vale?, donde entrarían pues, los modos de producción. Y por otro lado, la superestructura, donde estaríamos hablando de las ideas.
Marx lo va a identificar un poco con el concepto, en este caso, de ideología. ¿Vale? Bien, hemos evolucionado gracias a la tecnología. La tecnología la encontraríamos en principio en este aspecto, en la construcción de herramientas. Pero esa construcción de herramientas influye en las relaciones que tienen los grupos entre sí. ¿Vale? Si las estructuras económicas, en este caso de construcción, son muy limitadas y básicas, las relaciones humanas también lo van a ser. Las relaciones de producción también lo van a ser. En el mundo antiguo, en el mundo prehistórico, las relaciones humanas se basaban en aquellos que se encargaban de cazar, aquellos que se encargaban de recolectar y los que se encargaban, digamos, de cuidar a los bebés y a los niños. ¿Vale? Entonces, digamos que todo esto es la base de lo que va a ser el cambio, la evolución a nivel de la historia. Esa evolución va a ser esa lucha entre la estructura económica y la superestructura. Es decir, la economía, la estructura económica, la estructura base de relaciones de producción y modos de producción va a evolucionar muy rápido respecto a la superestructura o las ideas políticas, sociales y económicas que existen. Es decir, una cosa son las ideas, el derecho, el lenguaje, la literatura, etcétera, ¿no? La religión, la filosofía. Y por otro lado, una cosa son las ideas, es la economía. La economía evoluciona más rápido de lo que pueden evolucionar las ideas. Y esa descompensación que hay entre un aspecto y el otro es lo que va a dar lugar a la evolución histórica como una lucha de clases. ¿Por qué? Porque la superestructura justifica el dominio de la clase dominante. ¿De acuerdo? En el momento en el que se da esa descompensación entre la economía, cómo funciona la economía y cómo funcionan las ideas, se produce una revolución, según Marx. Explico. La Revolución Francesa se produce porque existe una clase social, la burguesa, que tiene un poder económico. Fijaros bien, la economía funciona de una manera, es mucho más evolucionada que la estructura social que sigue manteniendo los estamentos y que hace que la nobleza, que está empobrecida y económicamente no es viable, tenga poder sobre la burguesía. Y por esa razón es por lo que se reproduce, según Marx, la Revolución Francesa. Por eso hay una lucha de clases y por eso existe ese cambio social, ¿vale? Esa revolución. Porque las ideas van a la saga, van por detrás de la evolución económica. Bueno, más o menos, pues hasta aquí Marx, no voy a explicar nada más. Y hasta aquí lo que sería la construcción de herramientas. Espero que lo hayáis entendido bien, ¿de acuerdo? Bien, si hay alguna duda, ya sabéis, en clase me preguntáis.